Félix Verdejo Sánchez, el exboxeador convicto, vuelve a los tribunales y podría intentar dejar sin efecto su condena por el asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz y su bebé por nacer. Hoy le explico qué está en juego, los cambios en su defensa y por qué esta apelación tiene a todos atentos en Puerto Rico y Estados Unidos. Comenzamos. Esto es Eni con Más, con Eni Pichardo. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarme. Hoy seguimos con lo más reciente del caso de Félix Verdejo, condenado a 2 cadenas perpetuas consecutivas por el brutal asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz y su bebé por nacer. Pero antes de continuar, les recuerdo que Eni con Más es un espacio informativo 100% independiente, sin ataduras políticas ni corporativas. Así que si quiere apoyarnos, haga clic en el icono de me gusta, comparta este video, suscríbase a este canal y active la campanita para no perderse nuestros informes e incluso reportes especiales. El primer circuito de apelaciones de Boston notificó a Félix Verdejo sobre los plazos para presentar sus recursos y solicitar un nuevo juicio. La Corte le dio hasta el 20 de febrero para informar si presentará evidencia o seguirá el procedimiento apelativo federal. Si no cumple con esta orden, la Corte emitirá automáticamente un calendario para los reportes argumentativos. Verdejo ha alegado que su caso debió juzgarse en una corte estatal de Puerto Rico, que las cortes federales no tienen jurisdicción y que se violó su derecho al debido proceso. Además, su equipo legal ha cambiado varias veces debido a diferencias irreconciliables con sus abogados. Actualmente, Michael Raymond Haase es el abogado asignado para manejar los 2 casos pendientes, la revisión del veredicto y la posible apertura de un nuevo juicio basado en presunta nueva evidencia. Este caso tiene giros que podrían cambiarlo todo y de seguro usted se pregunta ¿qué significa cada movimiento legal? Para aclararlos, contacté a la abogada criminalista federal Jenny Espada, quien nos explicará paso a paso lo que está pasando con la apelación de Félix Verdejo y cuáles son las opciones que tiene la defensa. Veamos. Licenciada Jenny Espada, como siempre, gracias por estar acá con nosotros. Un placer, Eni, estar aquí contigo. Igualmente, licenciada. Licenciada, ¿qué significa que el primer circuito de Boston le haya dado un plazo a Félix Verdejo Sánchez para informar si presentará evidencia o activará el proceso correspondiente dentro de las reglas de procedimiento apelativo federal? Pues mire, yo pienso que ese enunciamiento del tribunal, ¿verdad? Esa oportunidad, entre comillas, que le está dando a la nueva representación legal, porque compareció un abogado nuevo, ¿verdad? El licenciado Fernández de la Hongra se retiró por diferencias con su cliente. O sea, que lo que pienso que responde esto es que el tribunal está dándole una oportunidad al licenciado Haase, que es el abogado nuevo, a ampliar ¿verdad? El marco de su argumento o tal vez traer otro ángulo. Es difícil cambiar de estrategia a nivel apelativo, ¿verdad? Distinto a cuando uno está en instancia. Ambos son tribunales de récord, pero pues el apelativo es un tribunal de un récord que ya se hizo, ¿verdad? O sea que pues no hay mucho margen de movimiento si tú entras a una apelación que ya lleva años corriendo como esta del señor Verdejo, y pienso que el tribunal lo que está haciendo es tomando unas medidas cautelarias para asegurarse que después el señor Verdejo no pueda decir mi abogado no pudo ser efectivo porque no pudo presentar una transcripción o ampliar el récord bajo una nueva teoría de apelativa, ¿verdad? O sea que yo pienso que eso responde mayormente a ese cambio de representación legal que hubo. Y usted mencionó la transcripción, pero ¿qué entonces implicaciones tiene la transcripción de la conferencia
de estatus, específicamente del 19 de agosto de 2022, el hecho de que ésta no esté disponible, ¿puede esto afectar la apelación? Pues mira, me tengo que referir nuevamente, pues si hubo un cambio de estrategia, ¿verdad? Porque como sucede en la solicitud de la transcripción, como te dije, en instancia es todo un tribunal de récord, es decir, que todo está grabado, transcrito por una secretaria del tribunal y los abogados estratégicamente deciden, voy a traer esta transcripción, esta no me hace falta, ¿verdad? En base a lo que tienen que probar. Las vistas de estado de los procedimientos usualmente pues cubren asuntos evidenciarios, ¿verdad? Cubren asuntos pues de expertos de peritaje que necesita el abogado para lograr establecer su teoría del caso o a la inversa refutar la teoría del gobierno. O sea que yo no he leído esa transcripción, ¿verdad? Así que no te puedo decir cuál es el contenido de esa transcripción, pero sí ciertamente estoy segura que el tribunal, como medida cautelaria, nuevamente, pues le va a dar tiempo al abogado para que pida todas las transcripciones. La cuestión de la transcripción es sencillamente, pues que si no está ya en el récord, pues tiene que hacer un formulario y pedirlo, es algo muy administrativo, ¿verdad? Pero ciertamente, por falta de una transcripción, yo dudo mucho que a un abogado que acaba de comparecer, el tribunal le niegue tiempo para poder suplementar lo que es el récord completo que quiere que se tome en consideración por el primer circuito. Y si Verdejo no cumple con la orden del tribunal, ¿cómo podría esto afectar el caso? Bueno, pues si Verdejo no cumple con la orden del tribunal, todo abogado que incumple con una orden del tribunal puede recibir sanciones, ¿verdad? Así es que tengo que partir de la premisa, no lo conozco personalmente, pero conozco de él que el licenciado Hasse es un abogado muy competente, muy experimentado, o sea que yo estoy segura que en su momento pues él va a responder, pero vuelvo y repito, cuando tú coges un caso que fue a juicio, que duró años en lo que se veía ese juicio, creo que este caso comenzó en el 2021, si mal no recuerdo, y no es hasta el 2023 en que comienza el juicio. O sea, y te digo porque yo antes de tener esta entrevista contigo me metí en el docket electrónico del tribunal para más o menos poder estar un poquito más informada de lo que voy a hablar contigo. Pero imagínate un abogado que tiene que tomar todos esos años de información, de transcripciones y todo, más entonces tomar una apelación que ya lleva más de un año de comenzada y entonces empaparse de toda esa información y entonces tomar decisiones estratégicas de si necesito algo más. O sea que yo dudo mucho que a estas alturas el tribunal ¿verdad? Le impida al licenciado apelativo nuevo suplementar eso como él entienda y yo estoy segura que él va a cumplir con las órdenes y va a tener razones justas y causas justas, ¿verdad? Por lo cual no ha podido radicar una moción porque tiene tiene años de trabajo que procesar para entonces él poder hacer su labor como abogado apelativo. Eso no es fácil, te lo garantizo. ¿Y qué impacto puede tener en la defensa el hecho de que ciertos documentos estén sellados o restringidos? Pues mira, eso es bien interesante porque esa pregunta es una que yo no había visto el docket, ¿verdad? Y cuando lo vi, yo dije, wow, y muchas cosas selladas ahí en este caso, porque no es lo normal que de cada 5 documentos radicados, 3 estén sellados, o sean para partes selectas. ¿Y por qué no es normal? Porque los juicios son públicos por virtud de la Constitución. Todo ciudadano tiene derecho a un juicio público. Cuando tú sellas tantos documentos, pues le estás restando publicidad a esos documentos, ¿verdad? O sea, no les restas, le eliminas publicidad. Yo, como una persona que no fui parte del caso, yo trato de entrar en esos documentos, aunque estoy autorizada y tengo mi cuenta al día, y no puedo entrar. Me dice, usted no tiene autorización para entrar a eso. Antes de, creo que fue a finales del año pasado, entró una orden administrativa mediante la cual hicieron un nuevo proceso para los documentos sellados en el tribunal. Y ahora, antes, si tú eras el abogado del caso, ¿verdad? Con solamente comparecer, el licenciado Hasse podía
adquirir esos documentos sellados, ¿verdad? Bajo la premisa que yo soy el abogado de Verdejo ahora, yo tengo que ver estos documentos. Después que cambiaron ese proceso de cómo es que se adquieren los documentos sellados, pues todo cambió porque literalmente ahora en el expediente electrónico del tribunal no están los documentos, ¿verdad? Hay una entrada que esto está sellado, que esto está parte selecta, pero nadie puede entrar, ni aunque tú seas el abogado del caso. Tiene que ser una notificación personal, que eso significa que él le pide permiso al juez y el juez entonces le dice a la Secretaría General del Tribunal, envíenle copia de estos documentos. Pero eso sí pude ver que desde noviembre del 2025 el juez dio una orden general que aplicaba a todas las partes que se le entregara copias de todos los documentos que están sellados y restringidos sin importar quién los radicó. Una de las razones por las cuales yo personalmente como abogada pediría que un documento sea sellado es que contiene información que puede develar una de mis estrategias de defensa o uno de mis testigos estrella. Pues si yo tengo que hacer algún reclamo con el tribunal y tengo que divulgar eso, pues lo que hago es que lo pido sellado bajo la premisa. Pues no, yo no quiero que Fiscalía se entere de esto porque ¿verdad? Me mata mi caso, mi estrategia. Esa es una. La segunda, porque contiene información sensitiva, ya sea direcciones de partes, información médica, información de la víctima, ¿verdad? En los casos sexuales se sellan mucho porque pues brega con la intimidad de una persona, ¿verdad? Que fue violada. Y sí, y como están sellados, Eni, yo no te puedo decir porque todos están sellados, pero sí te puedo decir que como una manera cautelaria, el juez Pedro Delgado ordenó que se le dieran copias de todos los documentos sellados a ambas partes, sin importar quién los radicó. No es que, no, los sellados de fiscalía se los das a fiscalía y los sellados de defensa se los da. No. Todo el mundo tiene todo, porque ya en verdad no importa, porque ya el juicio pasó, ¿verdad? Pero entonces, la falta de acceso a estos documentos y evidencia podría quizás afectar los derechos constitucionales de Félix Verdejo en este proceso apelativo. Podría afectarlo, pero ya el juez tomó medidas para que eso no pase al dar esa orden a la Secretaría General del Tribunal que entregue copia de todos los documentos sellados a ambas partes. Así que creo que el tribunal tomó las medidas necesarias y oportunamente para que no se le violenten los derechos al señor Verdejo. Y pasando a la jurisdicción y el derecho federal versus estatal. Abogada, Félix Verdejo alega que la ley federal no aplica porque los hechos ocurrieron en Puerto Rico. ¿Qué tan sólida es esta argumentación ante un tribunal federal? Pues mira, por eso también recurrí al docket porque quería saber exactamente, esto pasó hace años y no me acordaba bien de los cargos. Al señor Verdejo lo están acusando de carjacking con muerte, ¿verdad? Que es un delito que específicamente el Congreso reservó para que tenga una jurisdicción federal por los hechos solamente, ¿verdad? Un carjacking con muerte ya cualifica para tener jurisdicción federal. Fue un asesinato con muerte y fue la muerte de un no nacido, un secuestro con muerte y una muerte de no nacido. O sea que yo no he leído porque me sospecho que esos planteamientos los hizo el señor Verdejo por derecho propio. Y creo que eso es lo que ha causado riña con sus abogados, porque no les está haciendo caso a sus abogados y se pone a radicar cosas, ya sea que él las escribió o algún paralegal le vendió sueños y le dijo, dame 500 pesos y yo te tumbo el caso. Eso pasa muy a menudo en el sistema federal. Wow. Pero honestamente, la jurisdicción, vamos a decírtelo generalmente, la jurisdicción nunca se renuncia. Es decir, que si el tribunal pensara a estas alturas que se cometió un error y que no había jurisdicción, todavía al día de hoy se puede levantar. El que lo hayan desestimado, ¿verdad? Sin darle ni pompa ni celebración, creo que es indicativo de que es un argumento sin mérito, porque la jurisdicción federal es muy limitada, pero hay ciertas circunstancias y delitos que la contemplan
¿verdad? Además, para entrar en el lado de la cautela, también alegaron que el carro que fue sujeto del carjacking, el Kia que era de la Oxisa, y el arma que usaron para disparar desde el puente a la Oxisa cuando aparentaba que todavía no había fallecido, pues ambas, el carro y el arma son traídos a Puerto Rico por el comercio interestatal, porque esa es la puerta amplia para la jurisdicción federal, es que algo, ¿verdad? Lo que tú te robaste o lo que tú utilizaste en los casos, por ejemplo, de pornografía infantil, pues cuando es por el celular, aunque el delito pasa en Puerto Rico entre puertorriqueños, el hecho de que se use un celular que no es producido en Puerto Rico y que es sujeto al comercio interestatal, por ahí es que agarran esos casos la jurisdicción. La arma, ningún arma se produce en Puerto Rico, por lo tanto, poseer un arma puede ser un delito sujeto a jurisdicción federal porque pues es sujeto al comercio interestatal. Y esos argumentos también vi que Fiscalía los hizo. Por si acaso, ¿verdad? No era suficiente con la cuestión del delito que es carjacking con muerte y secuestro con muerte. Bastante interesante ese criterio del tribunal para determinar si un caso que ocurrió en Puerto Rico puede ser procesado en un tribunal federal. Pero entonces, licenciada, ¿cómo influye la alegación de que se le violaron más bien sus derechos al debido proceso por no ser procesado en una corte estatal? Bueno, precisamente por eso es que pienso que ese argumento lo formuló el señor Bermejo por derecho propio y no por un abogado, ¿verdad? Porque Ujú. no es un argumento muy convincente ni cohesivo fundamentado en derecho, ¿verdad? Sí, ciertamente, si a ti te procesan en el foro equivocado, eso te va a causar problemas. Sobre todo en un lugar como Puerto Rico, que si a mí me encausan estatalmente, yo lo voy a oír todo en español y yo lo voy a entender todo. Y si me encausan federalmente, yo tengo que tener unos audífonos y rogarle a Dios que la intérprete que tengo me está diciendo todo como es. Pero Mm. yo como abogada postulante que soy de hace años en la federal, te puedo decir que en vista yo he tenido que objetar la traducción. O sea, tú estás escuchando lo que dice el testigo en inglés y lo que dice lo que dice el testigo en español y lo que dice la intérprete en inglés, porque lo que entra al récord es lo que dice el intérprete, no el testigo, que es el que está testificando bajo juramento. Fíjate el desfase que hay. O sea, que en los casos de Puerto Rico, tal vez más aún que en todos los demás casos de los Estados Unidos continentales, es de suma importancia, ¿verdad? Que si la jurisdicción es estatal, que se permanezca en lo estatal, porque es en español, porque todo es menos costoso, la representación legal, ¿verdad? Todo siendo estatal se hace más accesible para un ciudadano puertorriqueño como es el señor Bermejo. O sea que sí, a tu pregunta, sí se pueden afectar los derechos constitucionales y del debido proceso de ley por el foro equivocado, pero creo que en este caso es diametralmente claro y establecido que no es el caso, ¿verdad? Aquí no es un asesinato, ¿verdad? No es que él fue y en un sitio público, pum, pum, le pegó un par de tiros o la apuñaló. Él planificó, la drogó, la amarró, Ujú. la pegó a un bloque, la tiró ¿verdad? Después desaparecieron el carro. Yo sí hubiese pensado que la jurisdicción bajo el carjacking estaba como coloquialmente alá por las greñas, como decimos los puertorriqueños, porque el móvil de ese delito nunca fue quitarle el carro. Eso fue incidental porque era necesario para encubrir el delito desaparecer el carro de la Oxisa. Pero no es un caso donde, ¿verdad? Yo estoy en una gasolinera echando gasolina, vienen dos tipos, me encañonan, dame el carro y se les zafa un tiro, me matan y se llevan mi carro, ¿verdad? Eso es claramente un carjacking. Aquí es otro. Y cuando yo vi la noticia de la jurisdicción y eso, yo pensé, bueno, fíjate, es un buen planteamiento porque yo siempre pensé que lo del carjacking estaba medio merengo, pero la vaina es que tienen el secuestro con muerte y Mm. tienen la muerte del no nacido y tienen los elementos que utilizaron arma del comercio interestatal y el carro que entró bajo el comercio interestatal. Por ahí es que se tiraron a la jurisdicción.
Y usted me mencionó brevemente los cambios de defensa que ha hecho Félix Verdejo. ¿Qué efectos pueden tener las diferencias irreconciliables entre un condenado y sus abogados en la estrategia de defensa durante el juicio y la apelación? Bueno, mira, creo que en ambos casos es bien serio, pero creo que donde más sustantivamente afecta al acusado es cuando esas desavenencias surgen en el contexto del juicio. Porque cuando tú vas al juicio, ¿verdad? Todo el mundo dice, hay un concepto entre los abogados, nadie gana los casos en apelación, se ganan en juicio, ¿verdad? O a lo máximo en apelación ganas un nuevo juicio, que es una de las apelaciones que tiene corriendo el señor Verdejo. Ujú. Pero el juicio en instancia es el más importante, ahí tú tienes al jurado, ¿verdad? Ahí estás presentando la evidencia, todo lo que va a constituir el récord para apelación. En apelación nadie trae evidencia nueva porque no se permite, las reglas no lo permiten, ¿verdad? Eh, o sea que cuando ya los abogados tienen una estrategia trazada de qué expertos vamos a usar, de qué testigos vamos a presentar, de cómo vamos a impugnar a los testigos de la defensa. Cuando los abogados llevan años y años preparándose para ese día y de momento empiezan a entrar en desavenencias con el cliente y el cliente pierde confianza en ellos, pues eso sí afecta adversamente su posibilidad de tener un juicio bueno, ¿verdad? Una defensa efectiva. Porque aunque conozco bien a los dos abogados, a Gabriela y a Jason, son mis amigos, tengo que hacer ese disclaimer, y son abogados profesionalísimos, ¿verdad? Que dejaron su salud física y mental en ese juicio. Mm. Pero el punto es que a todos los acusados le pasa que tienen crisis de fe de sus abogados, sobre todo porque están rodeados de otros presos en la cárcel que le están diciendo, no, esto es así, esto es así, yo tengo un paralegal que te va a ayudar, que dale chavo. Están plagados de todas esas personas que le inyectan dudas, ¿verdad? E ideas que no necesariamente son las correctas. O sea que yo te diría que entre el cambio de estrategia a nivel de instancia es mucho más perjudicial para el acusado que el cambio de representación legal a nivel apelativo. Pero en ambas, de verdad que es bien difícil, ¿verdad? Para el abogado apelativo coger un caso que fue litigado por otra persona, o sea que toda la idea de cómo se iba a llevar la apelación fue de otra persona y ahora yo tengo que recoger y o conformarme con lo que hay o empezar a divisar una estrategia nueva que requiere verificar todo el expediente de nuevo, ¿verdad? Que eso es mucho trabajo, mucho trabajo. Y entonces tampoco se puede permitir nueva evidencia para quizás lograr la posibilidad de un nuevo juicio, según lo que usted me dijo, ¿no? Bueno, hay una regla específica, ¿verdad? Que es la regla de nuevo juicio por nueva evidencia. O sea, que si esa evidencia fue descubierta después de que terminó el juicio, pues entonces lo que procede es que tú le hagas una oferta de prueba al tribunal en tu escrito de solicitud de nuevo juicio y el tribunal debe dirimir si esto en efecto es evidencia nueva que hubiese cambiado el curso de la decisión del jurado, ¿verdad? No es cualquier evidencia nueva. No es que, nos enteramos que ese día llovió y por eso no pudieron haber tenido las huellas frescas o whatever, ¿verdad? Te estoy haciendo Un un ejemplo. ejemplo hipotético. Pero sí hay instancias en que tú puedes presentar evidencia nueva. Y esa es la excepción, ¿verdad? Que es que termina el juicio, surgió evidencia nueva, le pediste al tribunal de instancia, en este caso al juez Pedro Delgado, dame un nuevo juicio porque tengo esta evidencia nueva. Y el juez Pedro Delgado dijo, no te voy a dar el nuevo juicio. Entonces, pues en apelación, tú tienes que volver a traer cuál es esa evidencia, ¿verdad? Porque no fue sujeto al juicio. O sea, pero que son bien aisladas las circunstancias en las cuales tú a nivel apelativo vas a poder traer evidencia nueva. Y finalmente, abogada, esto sería más como su opinión. En casos de alta visibilidad como este, ¿cómo influye la atención mediática en la estrategia de la defensa y la percepción pública de la apelación? Bueno, mira, este caso verdaderamente mediáticamente fue un desastre para la defensa, ¿verdad? Eso se está hablando en todos los medios.
mucha gente opinando, concluyendo. Yo estoy convencida que el no haberle dado el traslado de jurisdicción que pidió la defensa oportunamente, antes del juicio, ellos pidieron que se cambiara el venue, ¿verdad? Que es que sencillamente, pues, que sea otro tribunal, por ejemplo, pues danos un venue que sea en Nueva York o en Florida o en las Islas Vírgenes, ¿verdad? En cualquier sitio donde no sean todos los jurados que de segurito han tenido contacto con información del caso, ¿verdad? El juez denegó esa solicitud, estimó que eso debe ser una parte importante de la apelación que se está llevando, ¿verdad? De cuán perjudicial fue esa negación de cambiar la competencia del tribunal a otro lugar donde no esté tan contaminados los paneles de jurados. Porque eso es lo que te evita el juicio justo bajo la Constitución, es que si todos los jurados ya vieron que si la Comay, que si Pelotadura, que si al abogado Edwin Prado hablando del caso, ¿verdad? Aquí se dieron cosas que yo nunca había visto un abogado irse a la prensa y empezar a hablar de su cliente, que me dijo que él quería cooperar y lo otro. Eso es sin precedentes en la historia de los anales de la, ¿verdad? Del Foro Federal de Puerto Rico, ¿verdad? Creo que la única razón por la que lo pudo hacer es que todavía técnicamente no estaba imputado ni acusado formalmente el caso, pero si lo hubiese estado, creo que ese abogado lo hubiesen podido sancionar éticamente. Pero sí, mi opinión es que la exposición mediática fue muy negativa y muy perjudicial para el señor Verdejo y le impidió tener un juicio verdaderamente justo, que es lo que la Constitución le garantiza a todo acusado. No, y nosotros incluso viajamos a Puerto Rico de un día para otro, simplemente a cubrir una entrevista. Sí, pues imagínate tú, lo importante que era para los medios, siendo tú uno de ellos. No, definitivamente. Abogada, agradezco mucho su tiempo y su colaboración, de verdad que sí. Con mucho gusto, Eni, es un placer verte, que sigas bien y abrígate mucho. También debo mencionar que el Tribunal Supremo de Estados Unidos denegó la petición de Félix Verdejo para revisar su condena de 2 cadenas perpetuas consecutivas. Verdejo había acudido al Supremo mientras aún estaba en curso un recurso en el Tribunal de Apelaciones. Tanto en Boston como en la Corte Suprema, sus argumentos sobre jurisdicción fueron rechazados. El exboxeador actualmente cumple su condena en el complejo correccional Pollock en Luisiana. Este caso lo hemos estado cubriendo desde el principio, así que manténgase conectado a Eni con Más para recibir todos los detalles que surjan. Y antes de despedirnos, quiero saber su opinión. ¿Cree usted que la justicia se ha aplicado correctamente en este caso? ¿O piensa que aún quedan cabos sueltos que deberían revisarse? Déjeme su opinión en los comentarios. Estaré pendiente de leerlos y comparta este video para que más personas se sumen a la conversación. Así termino esta nueva edición, agradeciéndole su tiempo y su confianza, invitándolo a que haga clic en el icono de me gusta y a que se suscriba a este canal en YouTube. Yo soy Eni Pichardo y esto es Eni con Más, un breve informativo, siempre con la verdad.